Hola, ¿qué tal? Aquí en nuestro programa de Consultándole a Gloria H para ayudarles a poder encontrar fórmulas de vida que nos ayuden a vivir mejor, a tener mejores condiciones, a poder tener mejores relaciones familiares. De alguna manera nunca nos han educado para esto, para relacionarnos con las personas. Fíjense que uno se sorprende de que en los colegios y en las escuelas no haya una materia que se llame amor, pareja, muerte, vida, nada de eso existe. Y entonces, ¿eso cómo lo aprendemos? Aprendemos de matemáticas, aprendemos de geografía, aprendemos de historia, pero los temas que tienen que ver con la vida, ¿dónde los aprendemos? Pues en la calle, dándonos duro y en un acelere tremendo. Nos toca, como se dice, en vivo y en directo y darle hasta poder aprender, muy posiblemente con golpes, con dolor y con sufrimiento. Hay informaciones que se pueden dar desde cualquier nivel, desde el colegio, desde la escuela, en la universidad. En casa podemos enseñar muchísimas cosas y es muy importante entonces trabajar esos temas en esta oportunidad que les da el Canal 2 de poder abrirnos un poquito para recibir una información que nos ayude. Hoy quiero hablarles de algo que es vital y que por lo general sucede en todas las familias. En muchísimos casos sucede la famosísima sobreprotección. Cuando yo trabajo con papás y mamás y hablamos de la sobreprotección, muchísima gente dice, sobreprotección, es que yo quiero muchísimo a mis hijos, o yo vivo totalmente para que ellos vivan bien, para que vivan felices, para evitarles el sufrimiento. Y se trabaja muchísimo la sobreprotección como una manera de ayudarles a que la vida de ellos sea distinto. En lo del tema de la sobreprotección existe mucho la mirada del árbol genealógico. Si hay un padre y una madre, donde la vida de ellos posiblemente hace 50 años, hace 60 años, tuvieron vidas muy difíciles porque el mundo ha ido evolucionando y así como hoy en día hay cosas negativas, también en el desarrollo y en el progreso y en la modernidad, pues hay muchísimos elementos que nos están ayudando a vivir mejor. Pero este papá y esta mamá, hablemos de un hombre y una mujer de 70, de 65 años, muy posiblemente su infancia fue una época muy difícil y fue una época de austeridad, fue una época donde, quieren un ejemplo sencillísimo, ¿qué tal lavar pañales? Madre mía, hay muchísima gente que todavía lo hace, pero hoy en día una de las modernidades que más agradecemos las amas de casa es que existan los pañales desechables. Imagínense ustedes, no se pueden imaginar el lío de lo que era lavar pañal. Había que comprar unas batillas especiales, había que hacer algo especial, lavar los pañales, a veces desmancharlos de aquello no tan agradable de un niño o de una niña, pues de un bebé no era fácil. Hoy en día el pañal desechable se dobla, se mete una chuspita especial y se puede dejar en la basura para que sea realmente recogido y que no genere problemas. Pero imagínense la vida de una mujer, tengo que decir de una mujer porque en esa época sí que no se metía un hombre, la vida de una mujer lavando pañales. Y entonces si tenía 2 niños o si tenía hijos muy seguidos, un hijo de 2 años y resulta que viene la hermanita o el hermanito, pues de alguna manera lavar pañales, ¿cuánto puede un niño usar de pañales en un día? Pues la vida de estas mujeres, de esta mujer y de este hombre que se pudieron unir hace 30, 40 años, 50 años en pareja, fueron vidas duras y difíciles. Ellos tuvieron sus hijos, entonces tuvieron una hija, tuvieron sus hijos un hijo. Estos nacieron de este papá y de esta mamá, pero ya es una generación distinta. Entonces este papá y esta mamá de una generación distinta que fueron educados por estos, que han conocido lo que es el sufrimiento de este papá y de esta mamá, cómo fue de duro educarlos, que deciden, cada uno de ellos se va a encontrar con una pareja, este señor se va a casar con ella y esta señora se va a ir a vivir con esto. De esta primera familia hay 2 nuevas familias con conceptos heredados sobre lo que es la familia, nacidos de aquí, de esta primera estructura. Pero ya este hijo y ya esta hija van a tener sus propios hijos
van a tener sus propios hijos y ¿qué van a decir? Uy, no, yo no quiero volver a repetir lo mismo que vivieron mis padres. Uy, no, la vida es muy dura, la vida es muy difícil, yo quiero una vida diferente. Y al querer una vida diferente, entonces podemos caer en algo que es muy delicado y muy peligroso. Es como una cadena, y es lo que se llama en psicología el árbol genealógico. Ellos sufrieron, ellos tuvieron una vida difícil, los hijos de ellos sintieron que la vida no había sido fácil, y cuando construyen sus nuevas familias, intentan no repetir lo mismo de los anteriores. Y no repetir lo mismo de los anteriores, podemos caer entonces en la sobreprotección. Vamos a mirar qué es entonces. ¿Qué es la sobreprotección? Si partimos de la definición de sobreprotección, sobreproteger, pregúntenselo ustedes allá en sus casas, un ser humano, ¿a quién sobreprotege? De pronto, si ustedes tienen al jefe de la empresa, a un ejecutivo, al médico que ve a sus hijos, muy posiblemente a ustedes no se les ocurre tener una mirada de sobreprotección hacia ellos, porque ustedes consideran, no, ellos se pueden defender por sí mismos. Pues precisamente cuando uno sobreprotege, y por lo general cuando se pregunta a quién se sobreprotege, la respuesta es pues a mis hijos. Pero si yo sobreprotejo a mis hijos, estoy tratándolos como si tuvieran alguna dificultad o como si tuvieran algún inconveniente, porque la sobreprotección no es una mirada de cariño. La sobreprotección es una mirada muy fuerte de invalidez sobre una persona. La sobreprotección es decirle a la persona, tú no puedes sin mí. Claro, dependiendo mucho de la edad, yo no estoy hablando de un bebecito, un bebé que necesita el cuidado de papá y mamá. Pero en la medida en que voy creciendo, yo tengo que ir soltando un poco a mis hijos para que ellos empiecen a enfrentar dificultades. A veces hemos creído que los niños no deben de sufrir, que la vida de los niños venidos de la historia anterior, yo quisiera que mis hijos no sufrieran. Eso repiten muchas veces los padres. Pero acuérdense de una cosa que es vital. Si mis hijos no sufren, mis hijos no tienen un alimento espiritual, un alimento emocional que los ayuda a ser fuertes, porque el sufrimiento no es en ningún momento contrario, no hace daño. Claro, el sufrimiento en exceso sin lugar a dudas que no, pero el sufrimiento producido por las cosas normales de la vida, por las situaciones normales de la vida, pues el sufrimiento es una forma de crecer y todos los niños del mundo necesitan manejar sufrimientos. ¿Qué clase de sufrimientos? Por ejemplo, si el niño está llorando porque quiere que se le complazca inmediatamente, o porque tiene un capricho, o porque quiere un helado y no corres a comprarle el helado, sales al supermercado y el niño quiere que le compres ese juguete y no puedes, no debes y no tienes, y el niño hace pataleta y tú haces cualquier cosa y de pronto hasta dejas de comprar algo para comprarle el juguete al niño, eso es sobreprotección. Eso es evitarle el sufrimiento y eso le causa daño al niño. Un niño, una niña deben sufrir, no te asustes del sufrimiento de los hijos. El sufrimiento de los hijos es absolutamente necesario porque es como un alimento. Haz de cuenta que tú llegas a tu casa y tú dices que no les vas a dar carne a tus hijos porque la carne hay que masticarla y es muy fuerte y que hay que hacer esfuerzo. Pues alguien te diría, mire, usted tiene que enseñarle a sus hijos a comer carne porque le va a dar fuerza en la mandíbula, le va a ayudar el crecimiento de los dientes y le va a estimular todo el desarrollo de su boca y a la vez va a ayudarle en el crecimiento. Pues igual, cuando tú le evitas al niño sufrimiento, haz de cuenta que tú le licúas la comida para evitar que tenga que mascar. Darle papilla a un niño todos los días, ningún médico, ningún profesional te aceptaría que tú, para evitarle que tu hijo tenga que hacer un esfuerzo, tú le vas a dar papilla. Inmediatamente te van a cuestionar y además con lógica tú también lo podrías pensar. Si yo le doy papilla a mi hijo, le estoy evitando la posibilidad de aprender a masticar, y masticar no solamente es masticar comida, le estoy enseñando simbólicamente que la vida es como una papilla y la vida no es como una papilla.
Entonces, si yo le doy a mis hijos mejores elementos para masticar, si yo les doy a mis hijos mejores elementos para manejar el sufrimiento, no dándoles gusto en todo lo que quiera. Al no darles gusto en todo lo que quiera, le estoy ayudando a mi hijo y a mi hija a que se fortalezcan. El sufrimiento es indispensable. Pero si el niño me hace pataleta y yo tengo el recuerdo de mi propia historia, aquí con mi papá y mi mamá, que yo siento lo duro que fue la vida, entonces llego a esta nueva familia para poder repetir, no, yo no quiero que mis hijos sufran lo que yo sufrí. Hay cosas que se pueden evitar, de pronto las peleas de papá y mamá, situaciones de angustia se pueden evitar, pero no les puedes quitar el sufrimiento. Si tú le quitas a un hijo o a una hija el normal sufrimiento de la vida, le estás impidiendo un crecimiento y un desarrollo. Sobreprotegerlos significa eso, solucionarles todas las cosas. A ver, ¿cuántas cosas en el día tú le solucionas a tu hijo? Mami, ¿dónde está el papel? Mami, ¿dónde dejé los zapatos? Mami, ¿qué hago con esto? Todo el tiempo están preguntando, y si tú te conviertes en un sobreprotector de él, le estás tratando de evitar cualquier clase de esfuerzo mental, físico, emocional. A ver, ¿quién puede evitar, por ejemplo, que un hijo o una hija llegue a la escuela o al colegio y que de pronto el amiguito no lo voltee a mirar? Si tú eres de los que dices frases como, uy, nadie es como tu madre como amiga, no que confíes en las amigas, que las amigas siempre te traicionan, quiero decirte que le estás haciendo daño a tu hijo o a tu hija, porque con esa mirada de sobreprotectora para decirle, nadie como en tu casa, nadie te va a querer como en tu casa, olvídate que afuera todo el mundo te va a hacer daño, pues estás haciendo una mirada sobreprotectora y una mirada que termina haciéndole daño al niño. Porque papá y mamá son humanos y papá y mamá no pueden pretender llenar todos los espacios de los hijos. Sobre todo los padres son absolutamente demoledores cuando el hijo o la hija empiezan a tener mundo afuera de la casa para descalificar ese mundo y para decir, papá y mamá son los únicos que no te fallan. Qué pena papá y mamá, pero nosotros también fallamos. Nosotros como padres también fallamos. O sea que tú no le puedes decir a tu hijo que fuera de la casa es el caos y encerrarlo en tu mundo para sobreprotegerlo y decirle que nadie lo va a tratar como en la casa y que él debe desconfiar del mundo de afuera. Si tú educas allí a tu hijo así, lo estás sobreprotegiendo. Le estás evitando el sufrimiento y estás tratando de que el niño o la niña no se desprenda de esta casa. Y al no desprenderse de esta casa, es un niño frágil emocional. Y esos son los niños, los famosos niños, candidatos perfectos para un bullying. Pero bueno, hablando de la sobreprotección, cada vez que le quites a tu hijo un problema o una situación de dificultad, le estás facilitando la vida, le estás diciendo que la vida es facilísima y el niño va a estar menos preparado para poder enfrentarla. ¿Qué más es sobreproteger? Sobreproteger, como les decía hace un ratico, no es querer. Sobreproteger es anular. Sobreproteger es decir, tú sin mí no puedes vivir. Sobreproteger es una manera de tratar de que el niño o la niña no se desprendan de tus faldas y se queden allí toda la vida. Y es una cosa bien particular. Muchas veces las mamás, estoy hablando aquí de las mamás, dicen que ellas quieren vivir en su casa, que no quieren trabajar y que van a dedicarse totalmente a sus hijos. Entonces, si la mamá a la vez está evadiendo problemas y no quiere salir y quiere ser de alguna forma mantenida por el papá y dice que su profesión principal es educar a sus hijos y a sus hijas, entonces, ¿qué sucede? Que el niño o la niña no puede crecer. Si el niño o la niña crece, ¿qué le pasa a esta mamá? Si este niño o esta niñita crece, pues esta mamá se queda sin ocupación, sin empleo. Y dedicarse a los hijos, dedicarse completamente a ellos, es una manera muy positiva de poder ayudar en su desarrollo, pero también puede ser un escape. Y fíjense cómo en familia de pronto la mamá considera que ella se queda en la casa, los hijos estudian en el día o en la mañana o en la tarde, en medio de otro tiempo ella hace los oficios de la casa, se dedica a su casa, pero a la vez se va cerrando su mundo
y va atrapando a sus hijos en el mundo. El único que sale posiblemente es el padre a trabajar y la madre dice que ella se dedica a cuidar a sus hijos y amarra de tal manera a su hija o a su hijo que a pesar de que el calendario pase y de que los niños vayan creciendo físicamente, la madre no los deja crecer. La sobreprotección tiene muchísimo que ver, muchas veces, con la necesidad de la madre de ocuparse de sus hijos como función principal de su vida y olvidarse de ella misma. Olvidarse de ella misma, descuidarse de ella misma para justificar, por mis hijos estoy aquí, y no entender que una cosa es el hijo, otra cosa es el hijo bebé, otra cosa es el hijo más grandecito, el hijo adolescente, y que ella tiene derecho a hacer su propia vida. Eso lo hemos repetido varias veces en estos programas. El niño o la niña pueden crecer y cada uno en forma autónoma, papá, mamá y el hijo, hacer su propia vida, se reúnen en familia, nos podemos reunir en familia, podemos hacer un grupo familiar agradable, pero cada uno tiene su propio, dijéramos, su propio campo de acción y no nos pisamos las mangueras y entonces la mamá se ocupa de la hija, se ocupa de tal manera que evita e impide que el niño o la niña crezca. La sobreprotección es absolutamente, casi que la palabra la voy a decir, denigrante. Denigra de un ser humano. Cuando tú dices desde el fondo de tu corazón, yo vivo para mis hijos, lo más importante de mi mundo son mis hijos, yo todos se los trato de solucionar, lo que estás diciendo de alguna manera es que tú no quieres que ellos crezcan y les estás diciendo incapaces. Uno sobreprotege a los incapaces, a los enfermos y a los viciados. Entonces, estar al lado de mis hijos de esa manera es una forma muy sutil de considerar que yo no quiero que ellos crezcan. Y la sobreprotección que sucede, este niño o esta niña llega al colegio y a la escuela y no sabe desenvolverse. Ahora que están empezando los colegios y las escuelas, hay que empezar a mirar qué quiere decir el bullying y qué tiene que ver el bullying con la sobreprotección. Porque un niño sobreprotegido, cuando llega al colegio y esta niñita está absolutamente manejada y sobreprotegida, si no sabe desenvolverse por sí misma, ¿qué sucede? Ella quiere llegar al colegio y encontrarse una mamá que le resuelva todo. Y en el colegio no hay mamá que le resuelva todo. Y esta niñita se convierte en el centro de atracción para que los demás niños de alguna forma la agredan, se burlen de ella. Alguien decía en estos días, muy bien dicho, que el bullying es el burling de las épocas anteriores. En todas las épocas de las escuelas y colegios ha habido burlas, ha habido apodos, ha habido remoquetes, ha habido de todo. Claro, ahora como el mundo está mirando de manera tan especial todos los procesos y como hay miles de cámaras y ojos y hay internet y todo esto, pues hay situaciones que eran aparentemente corrientes en las vidas pasadas, en las historias de hace unos años, que hoy la gente se crecen, se suben a internet y se vuelven tendencia y se vuelven importantísimos. Entonces hay muchas cosas que sucedieron siempre. Eso no significa que haya permiso para burlarse de los demás, pero un niño y una niña tienen que aprender a recibir burlas. Por favor, ¿quién le garantiza a cualquier ser humano que en la vida no lo van a tratar mal? Tratar mal no es agredirlo y abusar de él, pero todos tenemos que aprender que la vida no es una gran madre, ni yo salgo de mi casa a que haya una mamá imaginaria que me sigue protegiendo. Aprender a defenderse es muy importante, aprender a pelear, aprender a argumentar. Todo eso se lo facilito a mi hijo si yo no estoy detrás de él como madre gallina tratando de evitarle todos los líos y todos los problemas. Cuando tu hijo o tu hija tengan un problema, trata de decirles qué se te ocurre, cómo lo solucionarías. Aún más, una de las cosas que más ayuda a generar una estabilidad importante es que si en la casa este papá y esta mamá tienen 2 hijos, trata de respetar la pelea de los hijos. Sobreprotegerlos es estarte metiendo siempre en las peleas para tú solucionarlos. ¿Por qué los colombianos siempre necesitamos el policía que arregle la pelea? Si papá y mamá entienden que los hijos en la casa tienen que discutir, ¿por qué? Porque es que son hermanos, pero el que sean hermanos no los lleva a que todo lo quieran por igual y a que se quieran naturalmente.
Vivir en familia es un aprendizaje y las peleas de los hermanos son un buen moderador de lo que puede suceder fuera de la casa cuando el niño o la niña llegan por fuera. Las peleas de los hermanos son necesarias, es muy importante que papá y mamá las respeten. Claro, si es un hermano de 14 y un hermanito de 5, pues allí hay que meterse un poquito de árbitro. Pero si las peleas son relativamente parejas, pues uno debería quedarse un poquito al margen y mirar cómo resuelven la pelea. Acuérdate que si tú te metes en una pelea de dos hermanos, es como si llegaras a una película empezada. Tú ves hoy la agresión de Juan a Juanita, pero tú no sabes Juanita qué le hizo ayer. Y aparentemente tú estás defendiendo a Juanita y te pones furioso con Juan porque le está pegando a su hermanita. Pero allí es como llegar a una película comenzada. Cuando uno llega a una película comenzada, uno ve el disparo y uno entra a la película y dice, uy, ese es el malo. Pero como no sabes qué sucedió antes, no sabes si realmente se estaba defendiendo. Entrar a una pelea de dos hermanos también es un signo de sobreprotección. Yo tengo que tratar de que los dos hermanos aprendan a manejar sus diferencias. Muchas de las quejas más grandes son, por ejemplo, cuando duermen en cuartos separados, que es muy, si pueden la casa, si la autonomía de la casa permite o el espacio de la casa, que cada uno tenga su cuarto, maravilloso. Pero dormir en cuartos separados y cuando el uno impide que el otro entre al cuarto, déjalos que manejen sus propias reglas. Bueno, tips pequeños sobre sobreprotección. No te olvides que sobreproteger es descalificar. Muchas gracias, que la pases bien.